Para eso decidimos dividirla en 4 partes. Guillermo va a hablar de la Agenda 2030, bueno, todos lo conocen a Guillermo, él tiene una especial relación con Francisco y tiene una visión muy profunda de lo que está pasando en el mundo financiero y cómo es una clave para lo que vamos a poder construir el día que sea un gobierno. Ahora, bueno, hay muchas dudas sobre qué se va a poder hacer y cómo se va a poder hacer, pero bueno, creo que sí, es bueno empezar a poner el tema sobre la discusión, sobre la mesa. Ezequiel va a hablar de la influencia de Asia como uno de los grandes jugadores en esta nueva geopolítica. Hablamos de influencia de Asia en líneas generales, pero él después va a ir hablando de India, China, sudeste asiático, Corea, Japón, va a hacer un pantallazo en líneas generales para que se entienda. Darío nos va a contar un poco lo que está sucediendo en lo que es Estados Unidos con sus 2 vertientes hoy, la demócrata y la de Trump, qué significa Trump en el mundo, un poquito Medio Oriente y Europa Occidental, o sea, básicamente él es Occidente y él es Oriente. Y mi idea va a ser después tratar de unir un poco lo que está sucediendo en general y hablar un poco de lo que es la ingeniería social, como un fenómeno que va a determinar lo que en el futuro van a ser las nuevas formas. Ya son las nuevas formas de guerra, de hecho son guerras históricas, ¿no? Eso después lo voy a desarrollar ya cuando empiece a hablar. No es nada nuevo, pero sí es importante porque nosotros ya lo estamos viviendo. Así que bueno, le voy a pedir entonces a Guillermo que empiece con la exposición, ya nosotros cada uno sabe lo que es, así que después ya vamos directo, ¿no? Bueno, buenas tardes o casi noches a todos y todas. Nosotros somos un observatorio, me presento mínimamente, el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, que nace de una fusión del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con sede en INPA, de hecho tenemos sede en INPA, y el Movimiento del Cámara, que presidimos junto con Clelia, inicialmente con su mamá y después con Clelia. Nosotros le llevamos una propuesta al Papa Francisco hace 3 años y medio de hacer un observatorio de la riqueza y tomar el nombre de Padre Arrupe, que fue el líder jesuita que lo colocó en carrera a Francisco como superior de los jesuitas en el año 73, por eso elegimos ese nombre, aparte de ser sobreviviente de la bomba de Hiroshima y ser el que más avanzó con el Concilio Vaticano II en el año 65 al frente de la Compañía de Jesús en el mundo. Por eso elegimos ese nombre. Concretamente nosotros, ¿qué propuesta le llevamos? Fue qué políticas de Estado y entre Estados, sobre todo entre Estados, había que impulsar para que la encíclica Laudato Si, que él escribe en el año 2015, que es una encíclica que tiene una dimensión política y religiosa, pero tiene una dimensión económica y cultural y antropológica mucho más de proyección que la parte religiosa, porque dice concretamente que el sistema mundial es un sistema obsoleto, que las instituciones son obsoletas, y convoca abiertamente a desarrollar nuevos paradigmas que superen las falacias económicas, técnicas y políticas de los últimos 200 años. Eso está en la encíclica, o sea, es un reconocimiento, un diagnóstico, un reconocimiento con humildad de que no tiene él solo la posibilidad de resolver esa situación y convoca abiertamente, más allá de credos o no credos, confesiones y demás, a ese desarrollo. Esto es importante destacar porque desde ahí en adelante nosotros trabajamos, ahora vamos a ver, por eso uno de los caminos que encontramos fue este de la Agenda 2030, pero Francisco acaba el 1 de mayo, ahora, con la firma, no es menor que lo haya firmado el 1 de mayo y con el nombre, haciendo alusión a que era el día de San José Obrero, ha hecho una carta de convocatoria. Diplomáticamente está dicho a los economistas, emprendedores y emprendedoras de todo el mundo. O sea, ha hecho una carta de convocatoria a los pueblos del mundo, más allá de todo tipo de institución o de formalidad o de rango académico. Y cuando uno lee, son 2 páginas, cualquiera la puede leer, está en internet. Es muy potente porque muchos conceptos, pero uno de ellos dice claramente, escribir la encíclica y no sirvió. Sí.
O sea, después de 6 años de escrito, las cosas solo se han empeorado en materia ambiental y en materia social en el mundo, y por lo tanto convoco a los pueblos. O sea, Francisco ha dicho, ni las instituciones, ni las academias, ni los partidos políticos, ni los poderes políticos internacionales, no lo dice con la vehemencia que lo estoy diciendo yo, sino con la diplomacia vaticana, digamos, ¿no? Pero cuando uno sabe la letra línea, claramente está dicho así. Y entonces confío en los pueblos y los convoco a emprendedores. Imagina que el concepto de emprendedor y emprendedoras es ilimitado, abarca todo tipo de iniciativas, recuperando el gran concepto del Concilio Vaticano II. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II fue el primero que desarmó, y aunque amplió el espectro, al plantear que la dinámica al futuro de la humanidad para la Iglesia no era solamente la Iglesia institución, y creó la categoría que no existía hasta entonces, que es la categoría de pueblo de Dios. O sea, para la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano del 65 existe prácticamente en igualdad de condiciones la Iglesia institución con el concepto de pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios abarca religiosos, no religiosos y quien se sienta incluido en tal concepto. Esa es una de las grandes transformaciones del Concilio Vaticano II. Bueno, Francisco, ante el fracaso reiterado de las instituciones internacionales, ha convocado, ahora estamos a unos días nomás, al pueblo de Dios en el mundo, el 20 de marzo del año que viene, en Asís. El lugar que ha elegido no es menor, ahí explica por qué, no solamente es el lugar donde él eligió, sino que convoca a recuperar la economía de Francisco de Asís, más allá de los aspectos religiosos y simbólicos que hizo Asís en su vida. Hay toda una dimensión ecológica y social y de ruptura de las élites, porque Francisco era el hijo del principal millonario de Asís y elige la pobreza. Y en un gesto de nudez que Francisco menciona en la carta, cuando el padre le pide que le devuelva la plata que le dio para construir algunas iglesias, él se desnuda delante de la plaza de todos y queda desnudo, expresión que está en los cuadros del Giotto reflejada y que lo simboliza. Bueno, Francisco hace mención a esa desnudez, pero no se refiere a la desnudez de ese tipo en esta carta, sino a la desnudez conceptual, porque Francisco en esta carta plantea la construcción de una nueva sociedad mundial, un nuevo sistema mundial y una nueva alma. Estas son palabras que ustedes las van a encontrar ahí. Esos tres conceptos Francisco lo vincula al gesto de desnudez que hizo Francisco hace 800 años y al cual convoca ahí Francisco a trabajar. Esto, hecho esta síntesis que nos potencia en el camino que venimos comentando, trabajando, es importante porque no significa que eso va a ser solamente un encuentro de 3 días en Asís el año que viene, sino que eso se empieza a construir ahora. Digamos, la convocatoria de Francisco es empezar a construir. A todos los pueblos del mundo empiezan a discutir en todos los lugares del mundo, desde cualquier dinámica emprendedora, qué hacer para converger ahí y después ver cómo se sigue. Entonces no es una conferencia esta que estamos acostumbrados, ¿viste? Que van, se juntan, saludan con la manito y después sigue todo igual. No, empezó ya. La convocatoria de Francisco empezó ya. Y nosotros de hecho la estamos empezando a organizar a partir de esto. A ese objetivo nosotros vamos a llevar todas las elaboraciones que hicimos y conclusiones que hicimos sobre el tema mundial en estos años. Que se las llevamos también, el 8 de diciembre estuvimos nosotros en audiencia privada para llevar a las conclusiones del observatorio, y en un camino que, como siempre, uno lo intuye y él te lo dice con palabras mínimas pero suficientes, dijo: lo que ustedes han propuesto me sirve, vayan para adelante y vayan a hablar a las Naciones Unidas. Y nos mandó a hablar con el Nuncio Vaticano II. ¿Qué fue lo que le llevamos nosotros a Francisco? Nosotros le llevamos el siguiente diagnóstico. Tema que no se habla, fíjense, cuando ustedes lo ven en la prensa, o en las comunicaciones y demás. Nunca, para un poquito hablar de deflación. No hablo de la Argentina, sino acá también está, sino en el mundo. Hay un proceso deflacionario, producto de la revolución tecnológica sin techo,
digamos, la nanotecnología, la inteligencia artificial y toda esa dinámica que hoy es exponencial, muchos se preocupan por el factor empleo, y es correcto porque reemplaza mano de obra, pero hay otro factor que es el que no se tiene en cuenta en términos geoeconómicos y geopolíticos, que es la deflación. ¿Qué significa la deflación? Que la revolución tecnológica hace que esta botellita, en términos de valor monetario, valga menos a nivel mundial. En Argentina está al revés del mundo, queda claro, ¿no? Como todo. O sea, hay que sacarla. Estamos en el peor de los mundos, inflación y deflación, las dos cosas juntas. Pero el mundo está en deflación. Y entonces, a partir de esta deflación, la recaudación impositiva de los estados, de los sistemas previsionales y demás, es cada vez menor, porque si esto antes valía 100 y ahora vale 2, el 20% del IVA, el ingreso bruto y todo. Bueno, esa situación es lo que está llevando a una crisis financiera mundial de los estados, al fenómeno que se habla de financiarización, que algunos lo pueden simplísticamente plantear como una cuestión de maniqueísta, de que es el sistema financiero contra la dinámica industrial, y no es correcto. Eso es lo que coincidimos con Francisco, que es un mecanismo de sobrevivencia por ahora de estas instituciones obsoletas para tapar la deflación. Y que eso solamente se arregla, ese fenómeno se arregla con nuevos sistemas de medida económica, que son las que le llevamos, y esos nuevos sistemas de medidas económicas, no medidas económicas, sino de medir la economía. Esto uno lo puede medir monetariamente, lo puedo medir físicamente, biológicamente, humanamente, cuántas horas de trabajo tiene, y después monetariamente. Bueno, eso es el sistema mundial obsoleto que nació en Bretton Woods y que se está implosionando a pasos agigantados, no sobrevive. Y la única forma de reemplazarlo es que se pase a medir todo el resto de esos tres conceptos, que son los conceptos coherentes con lo que plantea Francisco en la Laudato Si, cuando dice que hay que priorizar la vida, que significa priorizar el medio ambiente y las relaciones humanas. Mientras el sistema mundial geoeconómico no aprenda y no genere las nuevas instituciones para esas mediciones premonetarias, la dinámica de deflación va a seguir y la dinámica de crisis financiera mundial, con todas las secuelas que sabemos que se producen en el mundo, va a seguir. Hay un factor determinante muy fuerte de eso, que es nuevo también, y es que por esa revolución tecnológica se está en medio de un proceso de cambio de matriz energética mundial. Hoy las energías renovables son mucho más económicas de producir, de invertir y demás que las energías de hidrocarburos. Eso significa que los 2.000 millones de personas que viven hoy en los distintos lugares del mundo del petróleo y del gas están viviendo sobre una matriz económica obsoleta, que la proyección durante el siglo es a ser sustituida por energía solar y las otras renovables, sobre todo la solar, que ya tiene costos irrisorios. Entonces eso genera un problema geopolítico tremendo, es un problema de empleo, que después, como no se resuelve, se refleja en los simulacros de guerra, en la tensión en las distintas zonas, en la fabricación de terrorismo falsos, acciones de bandera falsa militares, paramilitares y demás, como que hoy se dilata la discusión de estos temas. Pero el proceso es irreversible, porque la sustitución de la matriz energética es irreversible. Si lo queremos poner en números, se puede poner claramente, o sea, el barril de petróleo nunca más va a volver a estar a los precios fluctuantes, el gas tampoco, y sin embargo la energía, el kilowatt de energía solar tiene hoy ya un costo de producción casi irrisorio. Si a eso se le suma el impacto de la inteligencia artificial, que se viene al galope en los próximos 10 años, todo esto se dinamiza a una velocidad que no está centralizada ya en un lugar como estuvo en las otras dinámicas imperio-pueblo, digamos, que viene, si se quiere, de la Biblia, sino que acá esta dinámica, siempre los imperios tuvieron algún punto tecnológico de control de estas dinámicas, pero hoy ya no lo tienen, porque hoy esta revolución tecnológica es universal y se genera desde todos los continentes, desde algunos países centrales en cada continente, pero desde todos los continentes de una manera anárquica. Por eso ustedes ven esta batalla que se está dando entre los chinos y Estados Unidos, Huawei, bueno, no es casual esa dinámica. Entonces, el planteo nuestro en eso es que necesariamente hay que ir a un nuevo debate de los pueblos, y el único lugar donde se puede hacer es en las Naciones Unidas con nuevas convenciones. Que las convenciones no son como uno piensa en una conferencia, que está acostumbrado, no.
un discurso público. No, las convenciones son compromisos legales a partir del cual los estados, cuando nacieron las Naciones Unidas, generaron obligaciones para los estados. El Fondo Monetario es una derivación de las convenciones de Bretton Woods. Los derechos humanos son una convención derivada de Bretton Woods. Los derechos de la salud, bueno, todas las convenciones son obligaciones jurídicas derivadas de esos compromisos entre los estados. Nosotros lo que decimos es que en los próximos 3 a 4 años, nuestro pronóstico es que tal va a ser la dimensión de la deflación, que le pongo un número, para nosotros la deflación hoy se come el 10% del Producto Bruto Mundial, y va creciendo, y en los próximos 5 años va a llegar a comerse el 50% del Producto Bruto Mundial, lo que significa un aumento de la ficción financiera y toda esta financiarización de dimensiones que nunca tuvo la humanidad. Y eso va a llevar a un debate internacional de nuevo tipo. Quedan 5. Bueno, en estos 5 minutos, lo que voy a tratar de sintetizar es por qué soy optimista en esta situación, ¿no? Que podría parecer catastrófica. Soy optimista por varias razones. En primer lugar, porque empieza a haber un quiebre de las élites en el mundo. Así como Francisco, el hijo de él, se quebró y cambió el paradigma. Bueno, no es casual que Francisco empieza a haber quiebre de las élites en todos los países del mundo. Empieza a haber gobierno de izquierda que gobierna por derecha, gobierno de derecha que gobierna por izquierda, como en Italia hoy. En Estados Unidos mismo se está produciendo una tensión dentro del Partido Demócrata porque ha surgido toda una nueva generación de mujeres jóvenes encabezados por Sanders y otros, pero que está desafiando al establishment demócrata, no solamente al republicano. Así que hay 3 dinámicas ahí, que es un quiebre de las élites que están significando ni más ni menos que están planteando dentro de Estados Unidos y en otros lugares del mundo que los presupuestos de Estado ya no son una herramienta de gobernabilidad mundial, sino que son los bancos centrales. O sea, este mito de la Escuela de Chicago de que la emisión era el problema y todo se maneja de los presupuestos, como son conscientes de que a partir de la deflación los presupuestos cada vez van a tener menos recursos, las políticas de Estado a futuro se van a tener que manejar con 2 patas, no con una. El presupuesto de Estado y la emisión dirigida a los bancos centrales. Esa discusión está ahora dentro de Estados Unidos. Nosotros hemos estado hace un mes allá conectándonos con esos sectores. Es la discusión que cada vez se va a generalizar más. Esperemos que sea la discusión que se dé con otro gobierno acá en la Argentina. Entonces, ese quiebre de las élites, que va a significar quiebre académico, quiebre político, quiebre social y quiebre en el rol de los estados, es uno de los optimismos, porque significa el fin de los paradigmas de la Escuela de Chicago, que tiene ya casi 50 años. Hay síntomas internacionales. Argentina, así como está al revés, todavía no ha tenido esas manifestaciones, pero va inevitablemente en ese camino. Y el otro punto importante es que este diálogo que ha convocado Francisco, el diálogo de los pueblos, es un diálogo que tiene una correlación de fuerzas muy grande, porque a diferencia de lo que pasó en el siglo XX, ¿se recuerdan el siglo XX? Por ahí algunos lo recuerdan, pero hubo un acuerdo que se llamó de Yalta, que era el acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde en el marco de una supuesta guerra ideológica había un orden de en qué lugar se metía un país y en qué lugar se metía el otro. Ese orden de Yalta tuvo muchos cruzados, individuales y sociales. Los argentinos tuvimos 2. Perón fue uno, fue un cruzado del orden de Yalta, lo denunció permanentemente, y el otro fue el Che, que también cuando lo quisieron encuadrar en ese, dijo, me voy a pelear al mundo y muero en eso. Fueron 2 cruzados argentinos en el orden de Yalta, pero un cruzado de masas fue el movimiento de los alineados. Frente a esa respuesta, el movimiento de los alineados surgió como una respuesta a ese orden de Yalta, que mantenía un mecanismo colonial sobre los pueblos del mundo. En el siglo pasado no se pudo vencer, pero ¿saben por qué? Y lo dice tanto Perón como el Che en sus libros. Lo dice el problema es que las clases medias y obreras de los países centrales son socios de la explotación colonial de nuestros países. Entonces no podemos contar con ellos. Y así fue. Efectivamente, expresiones como la socialdemocracia, o los partidos demócratas y demás,
En un punto pactaron y quedan, no sé, la B, ¿vamos a ganar o 2 minutos? Entonces, esa situación es completamente distinta ahora, porque la revolución deflacionaria está destruyendo las clases medias del mundo, de los países centrales también. Entonces las clases medias y las clases trabajadoras de los países centrales están obligadas durante el siglo, ojalá no sea el siglo, o sea, pocos años, a converger con las luchas sociales de nuestros pueblos. Esa masa crítica entre esos dos ejes de trabajo es lo que nosotros decimos que se tiene que empezar a expresar en la Agenda 2030. Porque recuerden que el tema de la Agenda era 2030. La Agenda 2030 es un compromiso que asumieron los estados en el año 2015, fíjense, en el mismo año en que Francisco sacó la Laudato Si, que se trata que en el 2030 hacer el paraíso en la tierra, si se lo tengo que sintetizar así, ¿no? Con 17 metas, bueno, obviamente difícil. Nosotros, ¿qué le dijimos a Francisco? Para poder hacer eso y que se establezca esta nueva dinámica entre los pueblos del mundo, entre los del norte y el sur, no tiene más sentido seguir hablando sur-sur, porque acá el eje es todos los pueblos juntos, y por eso el sentido de la carta de Francisco, es convocar e empujar en las Naciones Unidas que la Agenda 2030 se convierta en convención, porque la Agenda 2030 tiene un estatus jurídico inferior a lo que es una convención, porque las convenciones obligan. La agenda es una recomendación, un compromiso, pero si no lo cumplen no pasa nada. Entonces, elevar el estatus jurídico de la Agenda 2030 a convención es lo que nosotros nos habilitó Francisco a llevar adelante como geopolítica mundial. Obviamente no es fácil, pero ahora él nos ha dado un apoyo muy grande al generar esta convocatoria en marzo ahí en Asís. Entonces lo que nosotros convocamos en cada charla que hacemos, en todos los pueblos del mundo, donde fuimos y donde seguimos yendo, en Argentina, es tomar noción que para la discusión mundial que se viene, de la cual no se va a salvar ningún gobierno. Nuestro diagnóstico técnico es que el gobierno de Cristina perdió por la deflación internacional, el gobierno de Macri fracasa por la deflación internacional y el próximo gobierno, si no la resuelve, también va a fracasar si no encara ese tema. Entonces, este es un tema que tiene que formar parte de la agenda internacional de discusión de otro gobierno. Y entonces, en ese sentido trabajamos, lo llevamos a todos lados y abrimos, digamos, con este criterio que planteó Francisco de emprendedores y emprendedoras, a que encarne esta convocatoria de Francisco y a discutirla de igual a igual con cualquiera, porque ya les digo, se le están quemando se le han quemado ya los papeles al sistema internacional, y si Francisco se animó a convocar el año que viene es porque sabe que en los próximos 3 o 4 años vuelve a haber una crisis financiera mundial como la que hubo en el 2008 y vuelve a ser una oportunidad para llevar esto adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por su presencia. Agradezco a los organizadores también. Brevemente me presento. Mi nombre es Ezequiel Ramoneda. Me especializo, me estoy especializando en cuestiones de Asia Oriental, en este sentido. Y un poco la propuesta de hoy es, por invitación de los organizadores, es hablar de Agenda 2030, geopolítica y Asia Oriental. No sé qué tendrá eso que ver con nosotros, yo creo que sí. Y mi idea es un poco traducirle eso para que ustedes lo entiendan. Básicamente voy a dividir mi presentación en 3 o 4 grandes partes. Primero, ¿qué entendemos por Agenda 2030? Recién voy a tomar unas palabras que mencionó el caballero. Ver qué es Agenda 2030 y geopolítica, qué está pasando en Asia. Y a lo mucho 2 o 3 palabras a ver qué podemos aprender nosotros acá desde Argentina, Sudamérica, Mercosur. Siempre me gusta traer un poco hacia nosotros, no que me quede ahí volando en un entelequia intelectual. Agenda 2030. Como bien mencionó, la Agenda 2030 se planteó, ya había una historia previa, pero básicamente se consolidó, se planteó en Naciones Unidas en el año 2015. Básicamente se compone de 17 objetivos. Por ejemplo, erradicación de eliminar la pobreza, consumo sustentable, sanidad de las aguas, mejor salud, digamos,
Principios grandes generales. Esos 17 objetivos se subdividen cada uno, pero en su total, en 169 metas. Por ejemplo, en el caso de tomar ejemplo de erradicar la pobreza, se dice que para el 2030 toda la población del planeta debería por lo menos superar la franja, digamos, de $1.9 por día de ingreso. Esa es la franja internacional que se considera que lo que está por debajo sería la pobreza, independientemente de lo que tiene cada uno de los países. Ese es uno de los objetivos, una de las metas. En ejemplo, coincido, digamos, son lindos objetivos, lindas propuestas, pero nos encontramos con un primer problema. Como bien mencionó el caballero, estos objetivos no son legalmente vinculantes. Es decir, los países no están obligados a cumplirlos. Se asume el compromiso político. Decir, bueno, está bien, tenemos esta hoja de ruta, tenemos otros objetivos, tenemos estas metas, vemos cómo las implementamos, pero el compromiso es político. Es decir, que si no alcanzan tal meta, o al revés, bajan a la calidad de esa meta, no es que nadie va acá y los van a ir a sancionar. En ese sentido permite cierta, digamos, flexibilidad. Flexibilidad que también se ve retroalimentar el hecho de que los objetivos y las metas se vinculan complejamente. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de, digamos, eliminar la pobreza. O sea, sacar básicamente a toda la humanidad de la franja de la pobreza. Esa gente que darle, eso significa que es mano de obra calificada, por lo menos en mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida. Hay que ver si la economía está capacitada para sostener eso. Hablamos, por ejemplo, de mejores calidad del agua. Es decir, bueno, agua salubre, digamos, para consumo humano. Ahora, por ejemplo, si el agua se destina, por ejemplo, a generación de energía, o el agua se destina para actividades piscícolas, por ejemplo, ¿cómo eso compite con el consumo? Que acá vemos las metas y los objetivos van, no quiero decir compitiendo, pero se van articulando de una manera compleja. No es posible tomar uno aisladamente, sino que hay que entenderlos en su conjunto. Teniendo eso presente, como mencionamos, son buenos objetivos, son deseos a cumplir al futuro, lamentablemente no los podemos tener aislados en una caja de cristal. Nosotros están insertos en la realidad contemporánea, en los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los grandes actores internacionales. Porque así, por ejemplo, hablamos, tomando el tema del agua, el hecho de que haya agua potable en condiciones de potabilización es un recurso escaso. O sea, aquellos países que tengan abundancia, además de agua dulce, tengan la tecnología para purificar el agua, están en una ventaja comparativa y competitiva frente a otros. Algunos hablamos, por ejemplo, de energía. Entonces, bueno, renovar las energías, utilizar recursos energéticos renovables para no utilizar recursos que generen dióxido de carbono. Ahora, por ejemplo, ahí tenemos los intereses de los países petroleros contra el desarrollo o no de estas nuevas tecnologías, y a su vez quién tiene el know-how de estas nuevas tecnologías. Entonces, digamos, no es tan sencillo, digamos, uno lo puede plantear, pero en la agenda, en la cuestión cotidiana, en la mesa chica, como uno diría, y cómo los países se vinculan unos con otros, la Agenda 2030 deja de ser una agenda de buenas intenciones y pasa a insertarse en una lógica de negociaciones internacionales, basada en los intereses de cada uno de los estados, en este caso de los grandes actores internacionales. Es un poco de cómo se vincula, digamos, muy esquemáticamente el tema de los objetivos de la Agenda 2030 con la geopolítica mundial, regional o nacional. Teniendo eso dicho, pasamos a Asia. Asia Oriental, bueno, Asia Pacífico, Asia Oriental, Asia Meridional, digamos, básicamente, lo digo muy brutalmente, la mitad de la humanidad para nosotros, porque desde que estamos del primario, pasando por secundario, y casi diría, son algunas pequeñas excepciones en el sistema universitario general, nosotros no estamos formados en Asia. O sea, nosotros terminamos la universidad prácticamente no sabiendo Asia. Estamos hablando literalmente, demográficamente, más de la mitad de la humanidad, civilizaciones milenarias, creencias milenarias, sistemas políticos diversos. O sea, uno se forma Europa clásica, Europa moderna, Estados Unidos, Latinoamérica, pero Asia, África, Medio Oriente prácticamente es un ámbito totalmente desconocido.
Sin entrar en ese debate, es un poco introducido, bueno, qué está pasando con los objetivos de la Agenda 2030, y en este caso Asia Oriental. Voy a mencionar 2 o 3 países, pero me voy a enfocar en 2 procesos que a mí me parecen interesantes. Uno de lo que está pasando en China y otro de lo que está pasando en el sudeste asiático. Por más que mencione algunas cuestiones de India o Japón, por ejemplo, pero me quiero concentrar en estos 2 países en particular, fundamentalmente porque, digamos, pertenecen al mundo de los países en desarrollo. Capaz Japón, capaz Corea del Sur, nos podemos colocar ya en países desarrollados, digamos, el G10 o el G7 en el caso de Japón, miembros de la OCDE. Digamos, prefiero concentrarme más en el sudeste asiático, India y China, que pertenecen al mundo del desarrollo, G77, movimientos no alineados en algunas cuestiones, digamos, más afín a nuestra realidad. ¿Qué está pasando en China? Para un ejemplo, ¿qué está haciendo China con la Agenda 2030? Uno se busca por internet, en la página de Naciones Unidas hay un ranking que va posicionando los países en función de, a veces en función del cumplimiento de un objetivo en particular y a veces en conjunto de los 17 objetivos. En ese sentido, China se ubica en el puesto 54. O sea, de 156 países que dentro de todo tenemos registro, China se ubica actualmente en el puesto 53-54. Está por lo menos en el primer tercio de los países en cumplimiento general de las metas. Ahora bien, ¿cómo es posible esto? O cómo, mejor dicho, cómo el gobierno chino encaró esto. Como dije, la Agenda 2030 no la podemos entender, o por lo menos no la podemos llevar adelante como una cuestión de buenos deseos. Tiene que estar insertada en nuestra propia realidad. Mencionada, digamos, en septiembre del 2015, en los postulados, recién se ratificó, se consolidó la Agenda 2030 en enero del 2016. En septiembre del 2016, el gobierno chino, en su plan quinquenal, el gobierno chino, digamos, cada 5 años va generando planes quinquenales del desarrollo económico y social de la población, inserta los objetivos de la Agenda 2030 en su desarrollo económico. Pues como nosotros dijimos en el caso argentino, digamos, pensemos en la discusión de nuestro presupuesto nacional anual en función del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Es decir, bueno, ¿cuánto destinamos a la construcción de escuelas? ¿Cuánto destinamos a obras de saneamiento de agua? ¿Cuánto destinamos? El gobierno chino hizo eso. O sea, a partir del año 2016, en este año, ahora la próxima debería ser el 2021, insertó el debate de la Agenda 2030 en lo que sería su plan quinquenal de desarrollo económico y social. Que ahora ya no es grandes objetivos, es cómo esos grandes objetivos los bajamos a nuestra realidad. Segunda cuestión. Capaz hayan algunos escuchado en las noticias esta famosa iniciativa de la ruta un cinturón, o una ruta un cinturón, distintas opciones que uno quiera comunicar. Es una iniciativa china, digamos, planteada en el año 2013, un poquito más, un poquito menos, en la cual básicamente dice China, bueno, yo voy a salir al mundo, estoy ofreciendo mis recursos económicos y financieros y mi know-how en algunos sectores para llevar al mundo fundamentalmente en vías de desarrollo o en desarrollo, asistirlo en sus distintas iniciativas de desarrollo económico, por decirlo muy burdamente. Y acá hago una pequeña nota al pie, simplemente para que uno lo tenga presente esto, porque también hay otra cuestión de geopolítica y geoeconomía. Nosotros hablamos de Agenda 2030, pero la Agenda 2030, cumplir los objetivos, llevar adelante las metas, cuesta plata. Es algo gratis, gratuito, digamos, ad honorem, como uno diría. No, cuesta plata. De acuerdo a los indicadores de Naciones Unidas y algunos de los bancos de desarrollo, poco más, poco menos se estipula que por año, o sea, del 2016 hasta el 2030, por año, son necesarios de 2, casi 3 a 5 trillones de dólares por año de inversión en todos los objetivos para llegar al 2030 cumpliendo toda la agenda. Estamos hablando aproximadamente en estos 15 años de 75 a 100 trillones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Son como 12 ceros y un 1, para decirlo básicamente. Pasados recién 4 años, estamos atrasados en la mitad.
sea, deberíamos haber gastado 10, 2016, 2017, 2018, llevamos gastado más o menos 5 a nivel mundial. O sea, hacen falta recursos. Entonces, frente a esta necesidad, China sale al mundo y propone la cuestión de su propuesta, su iniciativa, de una ruta, una serie, y bueno, yo tengo recursos a disposición para llevar adelante esas iniciativas de inversión en infraestructura, inversión en ensañamiento o lo que yo voy a acercar a los pueblos. Hay que haber planteado como una cuestión. Por un lado, acá China está saliendo a responder, está pensando su posicionamiento internacional en función de la Agenda 2030, pero sin descuidar sus intereses nacionales. Es decir, China dice, bueno, ¿cómo yo me inserto en el mundo? Teniendo presente mis intereses nacionales, teniendo presente mis recursos, pero en función de la Agenda 2030. Es decir, bueno, puedo salir a ofrecer asistencia, pero ¿qué tipo de asistencia voy a salir a ofrecer? En este sentido, digamos, la iniciativa de una ruta, un cinturón, es la respuesta china, la propuesta china a la ausencia o la carencia de financiamiento y a atender cuestiones específicas de la Agenda 2030. De todas las agendas son cuestiones específicas. Fundamentalmente el caso de infraestructura. Esto creo que fue en el 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Gutiérrez, salió a remarcar que la iniciativa Una ruta, un cinturón es complementaria a la Agenda 2030. Entonces, la segunda cuestión que estamos pensando en el caso chino es que su inserción internacional en lo que tiene que ver con asistencia al desarrollo, cooperación al desarrollo, no es ajena a la Agenda 2030. Eso es importante también ponernos en nuestro caso. Capaz Argentina no tenga los recursos de China, o del Fondo Monetario Internacional, pero Argentina tiene lo que se llama el FUAR, Fondo de Cooperación Triangular. Que Argentina asiste en cuestiones muy específicas a, no que sea el desarrollo, pero sea la transferencia de know-how o a la asistencia de otros países del tercer mundo, en vías de desarrollo. Argentina, el FUAR, FOAR. Pero bueno, ver cómo Argentina puede implementar el FUAR en función de esta proyección internacional y en función de la Agenda 2030. ¿Qué está pasando? Ahora me corro un poquito en el caso de los países del sudeste asiático. Los países del sudeste asiático, ellos tienen una organización que se llama ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, como para, lo que pasó sería el Mercosur, para que se entienda básicamente. En su reunión del 2016, en la reunión de la comunidad de la organización, dicen, bueno, nosotros vamos a identificar qué aspectos tenemos en común de nuestro proceso de integración en relación a la Agenda 2030. Que yo digo, nosotros son 10 países: Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia, Brunei, Filipinas. ¿Qué objetivos nosotros tenemos? A ver, cada uno de los países tiene sus distintas jerarquías, pero en general, ¿qué objetivos nosotros tenemos en común en las cuales nosotros estamos en condiciones de llevar adelante en conjunto en función de la Agenda 2030? Identificaron 5, uno está la erradicación de la pobreza, otro invertir en infraestructura, otro es el consumo sustentable, nuestra inversión en infraestructura y saneamiento medioambiental. Son 4 o 5 áreas que ellos identificaron como estratégicas. Ahora, estas áreas, estos objetivos, los integraron en su proceso de integración. Y como nosotros hemos dicho en el Mercosur, se juntan los 4 o 5 líderes, presidentes del Mercosur o el Parlasur, y decimos, ok, señores, hoy por ejemplo yo tengo relevado, no es un tema que sea específico, pero tengo relevado, digamos, hubieron reuniones del Mercosur, pero son reuniones más bien comparativas. ¿Qué estás haciendo vos en función de lo que estoy haciendo yo? No hay un posicionamiento en el Mercosur coherente, y acá tomo algo que vos mencionaste, el tema de la convergencia. Una de mis lecturas superficiales es que el Mercosur no está convergiendo en tanto Mercosur hacia una Agenda 2030. Sí, cada uno de los países individuales, pero en tanto proceso de integración no hay un claro alineamiento hacia dónde converger o qué áreas estratégicas hay en función de la Agenda 2030. Bueno, el caso de la ASEAN sí. Ellos determinaron, bueno, estas son las áreas, estos son los objetivos, hacia esto va a apuntar el proceso de integración. Yo creo que esas son dos cuestiones interesantes a tener presente, por más que estamos hablando de las antípodas del mundo, como experiencia que uno puede tener acá y ver cómo Argentina o el Mercosur puede implementar o llevar la Agenda 2030, más allá de cumplir una meta en particular o llevar adelante un objetivo en particular. Pues acá el tema se va desde lo local a lo nacional, hacia lo regional, hacia lo mundial. No es que es un salto hacia la nada. No, hay un proceso de
interrelacionamiento e interencadenamiento de las cuestiones. Eso por lo menos lo que está pasando en China y lo que está pasando en Sudeste Asiático, por lo menos nos trae a nosotros como enseñanza, porque lo que a mí me gustaría rescatar que les quede a ustedes. Frente a esto, obviamente, hay otros intereses. Así como hablamos de la propuesta del cinturón y la ruta, el sentido de la cinturón y la ruta de China, está lo que se llama la propuesta del Indo-Pacífico por Japón y Estados Unidos. Entonces, digamos, acá no es cuento de hadas, acá hay intereses en puja. Porque quien financia, quien pone la plata, quien transfiere la tecnología, tiene sus intereses. No es lo mismo recibir inversión de China que recibir inversión de Estados Unidos, eso lo conocemos nosotros muy bien. De acá también, digamos, hay intereses en puja y entre esos intereses hay como visiones de cómo queremos que sea el mundo. Esto está pasando en Asia Pacífico, en Asia Oriental, fundamentalmente hoy sería una guerra, digamos, comercial entre China y Estados Unidos, pero también tenemos visiones en cuestiones de financiamiento, el Banco de Desarrollo Asiático y el Banco de Inversión de Infraestructura Asiático, en el cual, si mal no recuerdo, en el 2016 Macri, por lo menos manifestó interés. La iniciativa de un cinturón, una ruta, contra la iniciativa del Indo-Pacífico, en la cual el año pasado Macri fue a la reunión anual de la iniciativa china, este año fue Uruguay, en marzo. Entonces están estos sistemas en puja. Y Argentina está en el medio. Digamos, Argentina está en el medio. ¿Cómo Argentina entiende estas lógicas? En función de la Agenda 2030, es un signo de interrogación que espero que los gobernantes sepan entender. Que no es simplemente mirarnos el ombligo, mirar hacia adentro, pensarlo unilateralmente, sino es ver cómo esto se va encadenando en la cuestión regional, en la cuestión internacional y en la cuestión mundial. Bueno, dicho eso, agradezco su atención. Preguntas las dejamos para después, no hay problema. Muchas gracias.